Buenos días. Hoy vamos a hablar de algo que parece complejo, pero que en realidad nos toca a todos. Cómo la ciencia y la inteligencia artificial están moldeando nuestra vida cotidiana. Y para eso tenemos a alguien que sabe traducir la ciencia al lenguaje humano. Bioquímico, doctor en biología celular y molecular, autor de muchos libros y uno de los divulgadores más importantes de Chile. Bienvenido, don Gabriel León. ¿Cómo estamos, Gabriel? Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación, Álvaro. Muy buenos días a todos los que están conectados. Oye, Gabriel, para la gente los que no te conocen aún, ¿cómo llegaste tú al mundo de la divulgación científica? Yo llegué dando un camino bien largo porque yo comencé mi carrera como científico trabajando en una universidad. Luego de terminar mi formación académica, fui contratado por una universidad como investigador y académico. Ahí lideré un laboratorio en un centro de investigación durante 10 años y durante ese periodo de tiempo, producto de una lesión jugando fútbol, me corté el tendón de Aquiles en un partido de fútbol. Y en el postoperatorio, que fue bien largo, estuve con licencia un par de meses, retomé el hobby que tenía de más joven de escribir, me gustaba mucho escribir. Y empecé a escribir sobre ciencia y me acuerdo que en esa época, estamos hablando del año 2011, llamó mucho la atención. Me empezaron a invitar a medios de comunicación primero, a entrevistas en televisión y en radio. Y luego de varios años escribiendo este blog, eh, que llegó a tener algo así como 100.000 visitas al año, recibí una invitación para publicar un libro basado en el blog. Y esa invitación para publicar un libro se convirtió en 14 libros, que son los que he publicado hasta ahora en Chile, Perú, México, España, República Checa, Estados Unidos. Y de la mano con eso, la vida académica se me empezó a hacer un poco pesada. Tengo la sensación de que mi carácter y personalidad no encajaba muy bien en la academia. Y decidí en un momento salirme de ese mundo que fue mi vida durante mucho tiempo. Renuncié a la universidad, cerré el laboratorio, me retiré, yo soy científico jubilado, por así decirlo, y decidí transformar mi carrera en una carrera vinculada con la comunicación de la ciencia. Partí haciendo divulgación científica, pero mi trabajo hoy está más cercano a lo que se entiende como comunicación de la ciencia. Me gusta mucho generar estrategias narrativas novedosas, contar muy buenas historias y acercar temas que pueden ser complejos, pero muy necesarios de comprender, a mi entender, a audiencias mucho más amplias que la científica, para poder participar de manera activa y responsable en temas que son, a mi entender, muy, muy relevantes, como tecnologías nuevas, cambios en los estilos de vida, controversias científicas, el tema de las vacunas, por ejemplo, un tema en el que me he involucrado mucho. eh, Soy conferencista habitualmente en temas vinculados con comunicación científica en temas de distinta naturaleza, tanto en Chile como fuera del país. Eso. Oye, Gabriel, aprovechando de la claridad con la cual tú como que traduces estos temas que son medios complejos para la gente común y corriente. A ver, si tú tuvieras que explicarle a tu abuela, ponte tú, en una sobremesa, imagínate un domingo, Mm, ¿qué es lo que es la inteligencia artificial? ¿Cómo lo harías? sí. Primero necesito una ouija, Claro. pero en segundo lugar, es interesante porque hay varias definiciones distintas de lo que es inteligencia artificial. Y hay algunas que desde la cultura popular están muy sentadas en lo que uno ha visto en el cine, por ejemplo, y en programas de ficción. Em, ¿Por qué es interesante la definición, Álvaro? Porque incluso hoy definir inteligencia es extremadamente complejo. Mm. Nosotros tenemos una suerte de idea intuitiva con respecto a lo que es la inteligencia y habitualmente la asociamos a lo cognitivo. Una persona inteligente es una persona articulada, que sabe muchas cosas, que, qué sé yo, algo de esa naturaleza. Sin embargo, hoy está claro que la inteligencia, eh, entendida como te decía recién, con esa visión súper intuitiva, puede ser descrita de manera muy elegante y muy bonita como la habilidad de navegar el espacio de los problemas, que es una definición que a mí me gusta mucho. ¿Qué quiere decir eso? Eh, Cuando yo hablo del espacio de los problemas no me refiero solo al espacio físico, ¿ya? Lo incluye, pero no es lo único. Cuando yo hablo del espacio de los problemas, me refiero a resolver cualquier problema, desde un problema matemático, desde
cómo ordenar una secuencia de pasos para obtener un objetivo, por ejemplo, cocinar algo, o Ujú, cómo llegar a un lugar, o cómo relacionarse con alguien para obtener algo que yo quiero. A eso me refiero con el espacio de los problemas. Y podríamos entonces definir la inteligencia como algo súper ancho, no se limita solo a esa fuerte asociación con lo cognitivo densamente complejo que entendemos muchas veces como inteligencia, y que nos sirve a los seres humanos en nuestra vida cotidiana para desenvolvernos de manera correcta. Insisto, desde decidir qué camino voy a tomar para ir a un lugar hasta de manera estratégica solucionar una serie de eventos que tengo que coordinar durante el día para lograr que algo se haga, ¿ya? Y cuando uno habla en ese sentido de inteligencia, la inteligencia humana más compleja, y le pone al lado el apellido artificial, automáticamente se produce un problema y es que estamos muy lejos todavía de que un sistema basado no en neuronas, sino que en transistores, sea capaz de hacer algo así. Lo más cercano que tenemos hoy día son sistemas que han sido entrenados en bases de datos y que pueden decidir a partir de la información que les entregó una respuesta racional con respecto a una pregunta. Por ejemplo, si yo le pido los chatbots, que son un tipo de lo que nosotros entendemos como inteligencia artificial, ¿cierto? Básicamente son sistemas informáticos que han sido entrenados con bases de datos gigantescas y que a partir de una instrucción pueden tomar esa información y entregar una respuesta que sea coherente. La ujú, pregunta ¿es eso inteligencia? Y yo diría que hoy la respuesta mayoritaria es no. Es sencillamente una forma de poder solucionar un problema a partir de un sistema informático entrenado en un montón de datos, ¿ya? Pero esa dista mucho de la definición que yo recién di, la más moderna, la más actual de inteligencia, como esta habilidad de navegar el espacio de los problemas. Sin embargo, si yo tuviera que decirle a mi abuela qué es lo que entendemos hoy como inteligencia artificial, son sistemas informáticos que permiten solucionar algunos problemas a partir de información que previamente ujú, conocieron. Si no ujú, conocen esa información, no sirven para nada. ujú. El, pero a ver, si nos damos, sin darnos cuenta, porque nos está pasando mucho actualmente que la inteligencia artificial está metida como en casi todo. Sí, ¿En qué cosas del día a día tú crees que está metida y no nos damos cuenta? está metida, por ejemplo, cuando te recomiendan contenido en Netflix o en Spotify. ¿Ya? ¿Por qué? Porque lo que hacen estos algoritmos de inteligencia artificial, que así se les llama, aunque yo tengo la sensación de que están más bien lejos de esta definición clara de inteligencia artificial, lo que hacen es reconocer patrones. Reconocer patrones en estilos musicales, por ejemplo, y cuando reconoce que hay un patrón que se repite, por ejemplo, empiezas a escuchar rock, distintas bandas de rock, y que el rock se reconoce porque tiene un ritmo característico, tiene instrumentos característicos, tiene patrones musicales característicos, y de repente te dice, mira, acá tengo otra banda de rock, es decir, cumple con los mismos patrones y tú no la has escuchado. Ujú, Te la sugiero. Eso es una de las herramientas de lo que hoy entendemos como inteligencia artificial, que básicamente, insisto, son algoritmos capaces de reconocer patrones y a partir de ese reconocimiento de patrones es capaz de hacerte una recomendación, porque dice, en esta paleta de patrones también cabe esta otra banda que tú no has escuchado, así que te la recomiendo. ujú, Exactamente lo mismo pasa con Netflix. Una vez que tú has visto, pero ojo, una vez que tú has visto contenido, es decir, tiene datos para entrenarse, dice, ok, a esta persona aparentemente le gustan las películas románticas, porque se ha visto siete al hilo. Entonces, que cumplen también con cierta dinámica, tienen en los guiones, ¿cierto? El argumento tiene ciertas características que no están presentes en una película de terror o en una ujú, película de acción. Y por lo tanto, luego de aprender durante un tiempo, te dice, ah, aparentemente a ti te gusta este tipo de películas, aprende a reconocer patrones y te dice, te sugiero esta otra que tiene un patrón similar y te la presenta. ujú, Eso es, por ejemplo, lo que hoy, diría yo, está más cercano a lo que se hace con lo que llamamos inteligencia artificial y que impacta directamente en la vida de las personas muchas veces sin que nos demos cuenta. Entonces, cuando alguien dice, yo no uso inteligencia artificial, tengo la sensación de que no es consciente de que hoy ese tipo de herramientas está muy presente en nuestras vidas. Porque
lo que hoy tenemos de manera pero así gigantesca son datos. Datos de conducta, de comportamiento, de rutas, de patrones, de tipos de comida, de tipos de música, de tipos de película. Y los sistemas están permanentemente capturando esos datos. Y con esos datos analizan patrones y a partir de esos patrones distinguen qué otras cosas con un patrón similar existen y te las recomiendan. Entonces, cada vez que una plataforma informática, un programa, una app, lo que sea, te recomienda algo, es porque aprendió antes un patrón. Y eso Ujú. es inteligencia artificial también. Oye, Gabriel, ¿y tú crees que las personas realmente están dimensionando la inclusión en sus vidas de la inteligencia artificial? ¿Tú crees que se están dando cuenta de cómo les está cambiando su vida cotidiana? ¿O todavía no lo han dimensionado? Yo creo que no. Yo creo que ha sido un cambio gradual, rápido pero gradual. No ha sido saltos violentos, ha sido bien gradual, bien rápido, eh, pero además de una manera que se siente bastante natural. ¿Ya? Eso por un lado. Y lo podemos discutir qué tan rápido, qué tan lento, qué tan gradual ha sido. Pero tengo la sensación de que la brecha más grande tiene que ver con un hecho súper sencillo y es que la inmensa mayoría de nosotros no entendemos cómo funciona la tecnología. No la entendemos. Sencillamente funciona. Y eso es algo súper interesante porque si la tecnología nos exigiera entenderla para que funcionara, sería terrible. O sea, imagínate, vas al médico, te duele el codo, vas al médico, el médico te dice, ok, ¿sabe qué? Hágase una resonancia. Y tú vas a la clínica, pides hora, llegas ahí y el médico radiólogo sale y te dice, explíqueme cómo funciona el resonador magnético. Y tú le dices, no tengo idea. No se puede hacer el examen. Chuta, terrible, po. O te estás Mm. subiendo a un avión y el piloto te dice antes de subir, explíqueme los principios físicos que permiten que el avión se sustente en el aire. Hoy no tengo idea, no puede volar. ¿Te imaginas? Sería terrible. Entonces, la tecnología funciona y nos dispensa de la obligación de tener que entenderla. Y eso es fantástico porque nadie puede entender toda la tecnología, ¿ya? Pero por otro lado se convierte en una trampa porque como no tengo que entenderla, sencillamente no la entiendo. Me desentiendo completamente de mi, voy a decir, obligación como usuario de entender cómo funciona este sistema. Entonces el otro día yo hablaba con una persona y le decía, ¿tú tienes un smartphone? Sí, me decía. ¿Y tienes Instagram instalado en ese smartphone? Sí. ¿Cuánto te costó a ti instalar Instagram? ¿Cuánto te cobra Instagram al mes por estar suscrito a esa aplicación? Y me quedó mirando con cara rara y me dijo, no, pues si Instagram es gratis. Ok, le digo yo. Entonces, ¿te has preguntado de qué diablos vive Instagram? Si tú no le pagas. Y se quedó pensando y me dijo, cierto, no es una... Instagram no pertenece a las monjitas descalzas de la... No, es una empresa. ¿Cómo gana plata Instagram si yo no le pago? Ajá, porque tú no eres el cliente de Instagram. Tú eres lo que Instagram vende. Nosotros somos el producto que Instagram le vende a las empresas que pagan por nuestra atención. La misión de Instagram es mantener tus ojos en la pantalla la mayor cantidad de tiempo posible, porque así las personas que le pagan realmente las cuentas a Instagram, los clientes de Instagram, pueden tener oportunidad de mostrarnos publicidad en la plataforma. Ujú. Y eso es súper interesante porque quiere decir entonces que Instagram necesita mantenerte ahí, tiene que mostrarte cosas que te gusten. No es casualidad que el botón sea me gusta. El botón no dice me interesa, dice me gusta. Y cada vez que tú le dices al sistema me gusta, lo estás alimentando con información sobre ti. ¿Qué es lo que a Gabriel León o Álvaro Correa les gusta? Ah, lo sé porque me lo dijo. Me entrenó. Y por lo tanto ahora yo le voy a mostrar lo que le gusta. Imagínate, te muestra permanentemente solo cosas que te gustan. ¿Por qué? Porque te quiere tener contento. Quiere tener tu atención. No quieres que te vaya. No te va a mostrar cosas que te hacen pensar o te ponen incómodo. Nunca te va a llevar la contra. Nunca te va a decir, Gabriel, puede que estés equivocado. Porque mira, esta otra persona piensa algo. No. Porque tú vas a decir, ah, Instagram tonto, y te vas a ir. Te vas a ir a TikTok, o te vas a ir a Facebook, o te vas a ir a otro lado. O peor, no, te vas a ir al mundo real.
No vaya a hacer cosa que te vayas a ir a caminar por ahí. Entonces, eh, cada decisión que uno toma en el mundo digital es información que sirve para entrenar a algo que luego te va a mostrar contenido. Pero si yo no entiendo que funciona así, estoy preso de la tecnología. La relación es profundamente asimétrica y tengo la sensación de que ese aspecto en particular hoy es poco conocido y se discute poco. Estamos Ujú. hablando entonces de un sistema que permanentemente te está pegando en la espalda y te dice, sí, tú tienes la razón, tú eres el mejor, el resto del mundo está equivocado. Y eso es terrible, porque tiende a polarizar las discusiones, porque tienes un sistema que permanentemente te está diciendo, sí, tienes razón, y luego te enfrentas a datos o a otras personas que piensan distinto y tú dices, pero ¿cómo? Si a mí permanentemente me dicen que yo tengo la razón. Y eso está generando también polarización social. Entonces, ojo, creo que como usuarios, y más allá del rol que podrían tener los estados regulando algunas de estas aplicaciones, creo que como usuarios tenemos también la responsabilidad de entender un poco mejor cómo funciona la tecnología con la cual estamos interactuando permanentemente, que funciona sola, que no me pide que la entienda, pero que tengo la razón, que nosotros deberíamos hacer un pequeño esfuerzo por entender al menos cómo funciona y cuáles son sus incentivos. Oye, porque a mí los comentarios que más me hacen en relación a la inteligencia artificial, por ejemplo, es, oye, esta inteligencia nos va a quitar la pega o nos va a dar más tiempo libre. Entonces, no dimensiono Sí, bien eso. ¿Qué crees tú de esto? mira, es súper interesante porque cuando comenzó la discusión hace ya varios años con respecto a cómo la inteligencia artificial se iba a incorporar en la vida civil, uno escuchaba habitualmente discusiones en las que se planteaba incorporar la inteligencia artificial para reemplazar a los seres humanos en aquellas tareas que eran peligrosas o desagradables. ¿Ya? Habitualmente tareas físicas, tareas que implicaban, ¿cierto?, a una persona haciendo algo que era peligroso, porque se Mm. exponía a desechos peligrosos, porque se exponía a trabajos que eran físicamente muy demandantes. Y resulta que lo que vimos fue inteligencia artificial escribiendo poemas, canciones, pintando cuadros, como que se apropió de la creatividad humana. No era lo que muchos pensaron que era. Entonces ahí se produce el primer quiebre. Nosotros pensamos que la inteligencia artificial venía, ¿cierto?, a hacer los trabajos que nosotros no queríamos hacer o que estábamos evitando hacer. Y la verdad es que se apoderó de aquellos trabajos que son más humanos, de lo creativo, ¿ya? Ahora, hay varias cosas interesantes al respecto. Se hizo un estudio hace un tiempo en el que se les mostró un cuento, un poema, una canción, algún trabajo creativo a un grupo de personas. A la mitad, un trabajo hecho por una persona y a la otra mitad, un trabajo hecho por una aplicación como ChatGPT. Y cuando las personas sabían que ese texto había sido escrito por ChatGPT, automáticamente la evaluación de la calidad del trabajo disminuía. Ujú. Automáticamente. Eso quiere decir que todavía nosotros tenemos fuertemente asociada la humanidad a la creatividad. Y nos gusta que las creaciones sean humanas. ¿Ya? Eso por un lado. Y por otro lado, hace un tiempo se hizo otro experimento súper interesante en el que a un grupo de inexpertos se les entrenó durante 3 semanas para que pudieran reconocer en imágenes radiológicas entre quistes benignos y malignos, ¿ya? Que es un trabajo complejo. Los médicos radiólogos se entrenan durante años para afinar el ojo en el diagnóstico de este tipo de imágenes. Y resulta que luego de 3 semanas de entrenamiento, este grupo de inexpertos consiguió una eficacia del 85% en el diagnóstico, lo que es muy bueno, ¿ya? Lo interesante es que ese grupo de inexpertos eran palomas, no eran personas. Entrenaron a un montón de palomas. ¿Por qué? Porque las palomas, si bien tienen cerebros chiquititos, son muy buenas reconociendo patrones. Y las entrenaron con comida y a las palomas les encanta comer, igual que a todos los animales. Entonces, cada vez que las chuntaban al diagnóstico, les daban un premio. Cada vez que se equivocaban, ojo que esto era puro azar. Al principio, la paloma no tiene idea de lo que está mirando, no sabe lo que es una radiografía, no tiene idea de lo que es un quiste, no sabe nada. Pero picoteaba algo y si le daba la respuesta correcta, por ejemplo, si tenía que reconocer tumores, le daban comida. Si se equivocaba, no le daban nada. Y la paloma entonces aprendía, decía, me dan comida cuando el tipo de imagen que yo selecciono tiene algunas características. Y aprendió a reconocer patrones. Y al final se volvió muy buena haciendo eso. Eso es exactamente lo que hace una inteligencia artificial.
Y de hecho, hoy día hay algoritmos muy buenos que saben reconocer patrones en imágenes. La pregunta es, ¿tú te sentirías cómodo, Álvaro, si te diagnostica una paloma? No. No, ¿cierto? Nadie quiere que llegue una paloma con delantal y te diga, Mm. "Prr, prr", no, no quiero eso. Y te sentirías como si sencillamente te llega un informe hecho por un computador donde no hubo intervención humana y que te diagnostica. También es como raro, ¿cierto? Uno quiere al Mm. médico, uno quiere a la doctora, quiere al doctor que te diga, ¿sabe qué? Porque además no es sencillamente información. Queremos el contacto humano en un proceso que puede ser complejo. Entonces, en el caso de los radiólogos, esta discusión es súper profunda porque muchos ven que de las especialidades médicas que podrían, entre comillas, sufrir más con la inteligencia artificial a través del reconocimiento de patrones, está la que hacen ellos. Y la conclusión del mundo de los médicos radiólogos es la siguiente. No es que la inteligencia artificial nos vaya a reemplazar. Lo que sí puede ocurrir es que los que usan inteligencia artificial reemplacen a los que no la usan. O sea, Ujú. se va a convertir en otra herramienta que te va a permitir, por ejemplo, filtrar resultados más rápido. Entonces, en vez de pasarte 2 horas seleccionando imágenes, la inteligencia artificial va a hacer una selección de las 10 imágenes más significativas, lo va a hacer en segundos y te las va a presentar. Y tú a partir de ese set más significativo vas a poder tomar una decisión. Y por lo tanto ahora tu tiempo aumentó en cuanto a la eficacia, porque requieres menos tiempo, porque el 90% del trabajo lo hizo un sistema entrenado muy bien en reconocer patrones. Yo tengo la sensación de que hoy por hoy, para la mayor parte de los trabajos creativos, que son los que más han sufrido con esta idea, eh, vamos a enfrentarnos a algo así. Eh, los profesionales de un área que aprendan a usar bien las herramientas de inteligencia artificial que hoy existen, probablemente van a empezar a ser más eficientes que aquellos que no las usan. Ujú. Eso no quiere decir que la herramienta los reemplace a ellos, sino que les brinda ciertas oportunidades de trabajo que permiten acelerar el proceso, mejorar la eficacia, qué sé yo. Te va a permitir trabajar de manera más eficiente si es que aprendes a usarla de manera correcta. No es tampoco pensar que la inteligencia artificial va a hacer tu trabajo, sino que te va a ayudar a hacerlo un poco mejor. Y yo tengo la sensación de que todavía estamos en ese punto, en el punto donde aquellos profesionales que incorporen estas herramientas de manera racional, bien entrenada, poniendo atención a las limitaciones, que eso es súper importante porque estas herramientas no son perfectas, se equivocan, cometen errores, inventan cosas. Entonces, los que la usen de manera adecuada sí podrían tener una ventaja comparativa con respecto a aquellos que no las usen. Oye, Gabriel, y en términos como más concretos, ¿crees tú, de acuerdo a todos los avances que ha habido en el último tiempo, cuál crees tú que van a ser los beneficios que nos puede entregar la inteligencia artificial en la sociedad y cuáles pueden ser los mayores riesgos hasta el minuto, hasta lo que se Ya. sabe hasta ahora? Sí. Es una muy buena pregunta, Álvaro, porque hay que recordar que la mayor parte de estas herramientas están siendo desarrolladas por empresas, ¿ya? Empresas que evidentemente tienen como uno de sus objetivos ganar dinero, lo que no tiene nada de malo. Pero no hay que olvidarlo, porque en el fondo no estamos hablando, insisto, en empresas que estén preocupadas eh, desde el inicio como principal preocupación por el bien común. No es lo que tienen en la cabeza. Lo que tienen en la cabeza es generar herramientas que sean lucrativas y que permitan ganar dinero. Ese es el punto. Y por lo tanto, en el fondo, no es que como sociedad dijimos, ¿saben qué? Necesitamos un sistema basado en inteligencia artificial que limpie los océanos. O necesitamos un sistema basado en inteligencia artificial que nos ayude a remediar los suelos contaminados. O necesitamos... esa discusión no la hemos tenido. En el fondo, como sociedad, no estamos diciendo qué es lo que esperamos de la inteligencia artificial. Son las empresas que desarrollan las herramientas las que nos dicen, mire, esta inteligencia artificial hace esto, ahí puede usarla si quiere. ¿Ya? Entonces, hay una primera discusión. En el fondo, ¿cómo como sociedad estas discusiones están llegando a quienes desarrollan las herramientas? Y la pregunta es que hoy día esa vía es de una sola dirección, de las empresas hacia nosotros. Los usuarios tenemos muy poca influencia con respecto a lo que se desarrolla. Eso se decide a partir de una reunión estratégica donde se mira en el mediano o largo plazo qué es lo que va a ser más rentable en el futuro. ¿Ya? Y por lo tanto, como sociedad todavía estamos usando lo que nos entregan. No hay una discusión global con respecto a lo que necesitamos. Y tengo la sensación de que ese va a ser el siguiente gran paso, empezar a alinear.
el interés colectivo con el interés de la empresa. En el fondo, empezar a desarrollar herramientas que nosotros estemos pidiendo. Yo no creo que un artista haya pedido una inteligencia artificial que haga arte, por ejemplo. Pero sí podemos usar herramientas que, insisto, permitan mejorar ciertos procesos de nuestros trabajos de manera regular. El punto es que tenemos que buscar cómo. No están hechas para eso todavía. Em, Hay una discusión súper interesante al respecto, y tal vez más de alguien la vio por ahí, porque fue una entrevista súper comentada, que salió en el New York Times hace unos 3 meses. Un periodista muy, muy interesante que entrevistó a Peter Thiel. Peter Thiel, una de las figuras más relevantes hoy en el mundo tecnológico en el mundo, es uno de los principales inversores de una empresa que se llama Planter, que es súper interesante lo que hacen, pueden mirarla, es bien disruptivo, genera un poquito de suspicacia, pero más allá de eso, Peter Thiel tiene una opinión súper interesante sobre el desarrollo científico-tecnológico de los últimos años, y él dice que estamos viviendo un periodo de estancamiento, ¿ya? Que no ha habido ningún descubrimiento interesante en las últimas décadas. Tengo la sensación de que esa declaración viene de alguien que no entiende muy bien cómo funciona la ciencia y la tecnología, y particularmente que a medida que entendemos más el mundo se pone más complejo, ¿ya? No estamos descubriendo el electrón, estamos descubriendo interacciones cuánticas bien complejas. Entonces, evidentemente, los avances se hacen más lentos porque estamos llegando a la parte más intrincada de la naturaleza. Es súper complejo. Pero él es de la opinión que eso ocurrió porque los estados regulan demasiado a las empresas tecnológicas. Y lo que él aboga y lo que él pide es que se levanten todas las restricciones a la empresa de tecnología. En el fondo, déjenos hacer lo que queramos, porque con eso el mundo va a avanzar. Y yo soy de la opinión de que eso es tremendamente peligroso, tremendamente peligroso. Las regulaciones existen por algo. De hecho, hay un lema en Silicon Valley que es muévete rápido y rompe cosas. O Ujú. sea, da lo mismo que quede la escoba, después arreglamos el mundo, avancemos. Eh, y cuando eso afecta a otros, creo que es fácil decirlo. Ya, tengo la sensación de que hoy las empresas tecnológicas ya tienen muchísimo poder. Eh, no nos preguntan qué es lo que necesitamos o queremos, nos dicen qué es lo que van a desarrollar y punto. Entonces siento que esa discusión en particular todavía está muy en pañales. En el fondo, esa relación que debe existir entre los distintos actores, las empresas tecnológicas, los estados, los usuarios, y cómo se va a entender o regular esa relación. Yo soy de la idea que esa relación tiene que estar regulada. Más aún entendiendo que muchas de las aplicaciones de inteligencia artificial son cajas negras. El sistema no te dice lo que hay ahí. Entra información, pasa por una serie de procesos que, porque están protegidos por patente, nadie dice y escupe un resultado. Entonces pueden pasar cosas que son complejas. Hay miles de casos descritos. Yo voy a contar un par ahora para no extenderme mucho. El caso de una persona en Estados Unidos que tiene una enfermedad que produce mucho dolor y llegó a un hospital, le dieron analgésicos, medicamentos opioides que están muy controlados, y después de un rato la actitud del personal médico cambió completamente y aún con dolor la dieron de alta y la echaron básicamente. Y le dijeron que no volviera más. Y esta persona no entendió qué fue lo que pasó. Y alguien finalmente le dice que su score, su puntaje de algo era muy alto. Y jamás había escuchado hablar de algo así. ¿Qué puntaje? Le dijo ella. No, no le dijeron nada más. Fue a su casa, empezó a googlear y descubrió que la inmensa mayoría de los estados en Estados Unidos estaban usando una plataforma de inteligencia artificial que a partir del uso de medicamentos opioides le daba a las personas un puntaje de riesgo. Y ella tenía un puntaje de riesgo altísimo. En el fondo, el sistema dijo que ella era adicta a los opioides. Y lo que estaba Ujú. haciendo era inventar síntomas para que le dieran opioides. Y ella no usaba opioides. Y descubrió que lo que había pasado era que ella tenía dos perros viejos. Y sus dos perros estaban tomando opioides porque tenían los huesos adoloridos, eran perros grandes, eran Golden Retriever. Y cuando ella compraba los medicamentos de sus perros, obviamente quedaban a nombre de ella, no de los perros. Los perros no compran medicamentos. Y era el uso de esos medicamentos los que había hecho que su score subiera y por eso que ella sufrió ese trato. Entonces, Ujú. el sistema toma información, la procesa de una manera. Y entonces estamos llegando a un punto donde va a empezar a pasar eso con frecuencia.
vamos a sufrir las consecuencias de algo sin que nadie sea capaz de explicarnos qué fue lo que pasó, porque son cajas negras. ujú, Y eso no puede ocurrir, particularmente, por ejemplo, en este caso, el sistema sanitario. Eh, Pasó además, otro caso, para que lo busquen después, pasó muy, muy piola, porque fue justo durante la pandemia, el escándalo en el gobierno de Países Bajos. Durante la pandemia, todo el gobierno de Países Bajos tuvo que renunciar, del primer ministro para abajo, todos, porque aplicaron un sistema de inteligencia artificial para ponerle score a las personas que recibían ayuda del Estado. Y el sistema tenía una falla que nadie vio porque estaba dentro de esta caja negra, que automáticamente le subía el score a los inmigrantes. Decían que tenía más peligro de defraudar al Estado. Y cuando superaban cierto score, se les pidió que devolvieran los aportes a personas que lo habían usado, por ejemplo, para pagar la educación de sus hijos. Y cuando no pudieron, los metieron presos. Y hubo gente que se suicidó. Y hubo niños que terminaron viviendo en hogares temporales. Entonces, fue un escándalo. Y eso fue por una herramienta muy mal implementada y que nadie sabía cómo, nadie entendía el peso que le daba el algoritmo a cada pieza de información. Lo que ujú, generó entonces una respuesta que nadie tenía idea de dónde venía, nadie dijo, chuta, ¿de dónde? Sencillamente se aplicaba lo que el sistema decía. No había, no había un análisis posterior. Y eso ujú, resulta tremendamente peligroso. Y eso ya ha pasado. Entonces la pregunta es, ¿cómo vamos a evitar que en el futuro eso pase si nadie entiende muy bien lo que está pasando en ese algoritmo? ujú. Oye, y a propósito de esto, ¿qué rol crees tú que debería tener la comunidad científica en orientar este uso ético de la inteligencia artificial? Y también al mismo tiempo, ¿quién tiene que poner las reglas acá? ¿Los gobiernos, las empresas, los ciudadanos? ¿Quién? Porque esto es es como una ola que ya está acá Sí, y ¿quién tiene que sí. adelantarse a que nos moje a todos? A ver, hay que decir que el mundo académico ha mostrado su preocupación con respecto a a la regulación ética de las empresas durante mucho tiempo. Particularmente cuando muchas de estas empresas se han deshecho de las áreas éticas o regulatorias internas. En el fondo, están asumiendo esta idea de Silicon Valley de muévete rápido, rompe cosas y chao. ¿Ya? Es lo que ha pasado con Google, es lo que ha pasado con Meta, que ha ido desmantelando lentamente, más aún en este periodo de tiempo, con la arremetida que había en Estados Unidos en contra de cualquier iniciativa que huela, ¿cierto?, a protección de minorías. Em, y por lo tanto, estas áreas han sido desmanteladas, ¿ya? Las áreas de ética. Y uno puede leer en entrevistas en distintos medios, cuando estas personas salen de las empresas y cuentan lo que está pasando, dicen están preocupados, porque sienten que los aspectos éticos del uso de la tecnología no son relevantes para las empresas. Y es evidente porque finalmente lo que hace cualquier preocupación ética es poner frenos. Y muchos de ellos lo que no quieren hacer es frenar, quieren seguir corriendo. Los ciudadanos no podemos hacer nada. O sea, nuestra única posibilidad es no usar las herramientas. ¿Ya? Pero si uno no entiende cómo funcionan, las consecuencias que tienen, no tienes idea de lo que está pasando. Entonces es difícil que eso también ocurra. Y lo único que nos queda, lo único que nos queda son los estados. En el fondo que haya regulaciones más estrictas de las empresas tecnológicas para intentar asegurarnos de que las tecnologías se liberen cuando están bien probadas y sean demostradamente seguras. Esa discusión, yo diría, ha alcanzado un nuevo nivel a partir de lo que está ocurriendo principalmente en Estados Unidos, pero también en Europa, con algunos usuarios, principalmente de ChatGPT, que han comenzado a establecer relaciones peligrosas con estas aplicaciones. Hay gente que se ha enamorado de de la persona que han creado con estas aplicaciones. De hecho, hay un caso muy, muy conocido de una persona que tenía antecedentes médicos anteriores de problemas de salud mental y que estableció una relación romántica con el asistente que él había diseñado en ChatGPT. Le había dado nombre, personalidad y cosas así. Y él manifestaba estar enamorado de de esa personalidad. Y cuando esto se detecta en la aplicación, deciden liquidar automáticamente ese personaje, o sea, lo eliminaron de raíz. Y eso generó en esta persona un cuadro de estrés enorme y tomó una pistola y quería ir a California a asesinar a todos los directivos de ChatGPT porque habían matado a su... Tenía un nombre, no me acuerdo cuál era el nombre.
El papá llamó a la policía, preocupado. Este joven atacó a su padre y salió a la entrada de la casa a llamar por teléfono, a chatear con la aplicación exigiendo que repusieran a su antiguo asistente. La policía llegó a la casa y él se les tiró encima y la policía ante el ataque le disparó y lo mató. Em, Hay casos de suicidios recientes también, donde la aplicación les ha sugerido a las personas en muchos casos no buscar ayuda, se convirtió en el terapeuta en el fondo. Ujú. Y por lo tanto hay discusiones súper interesantes al respecto de lo que está ocurriendo. En el fondo, ¿estábamos preparados como sociedad para una tecnología de esta naturaleza? Hay quienes incluso abogan por una estrategia de control similar a la que se usa con los fármacos. En el fondo, hacer un ensayo clínico y con un Ujú. grupo de voluntarios darle las herramientas, que la usen durante un tiempo y ver cuáles son las consecuencias del uso de esta herramienta. Hay cosas menos dramáticas también. El MIT hace poco hizo un estudio súper interesante en el que a un grupo de estudiantes durante un tiempo se les pidió que utilizaran ChatGPT para sus tareas, para escribir ensayo y cosas así. Y otro grupo se les pidió que no lo usaran. Y luego de, si no me equivoco, 3 semanas de uso, se les hizo una prueba a los estudiantes y se determinó que aquellos que habían usado ChatGPT habían disminuido sus niveles de creatividad. En el fondo, pasar solo 3 semanas haciendo outsourcing de una capacidad humana, que es la capacidad creativa, hacía que la capacidad interna disminuyera porque la habíamos puesto en manos de un tercero. Es Ujú. algo que también ocurre con la navegación espacial. Las personas que habitualmente utilizan Google Maps o Waze para navegar cuando manejan en el auto, deterioran de manera más rápida su capacidad de navegación. Eh, Navegan peor el mundo porque esa habilidad, que ahora está en manos de una aplicación externa, se pierde. Y cuando se pierde, se degrada. En el cuerpo lo que no se usa, se degrada. Entonces, yo tengo la sensación de que ahí, a medida que entendamos un poco las consecuencias sociales de estas tecnologías y el impacto negativo que puede causar, así como tiene impactos positivos, también tiene impactos negativos, sería interesante que los estados comenzaran a regularla. Sin embargo, hoy en el mundo uno puede ver que hay una arremetida por parte de las empresas con un lobby muy fuerte, justamente para evitar la regulación. Ujú. Entienden que ese es un riesgo para el desarrollo de algunas herramientas y por lo tanto no quieren que las regulen. Y yo tengo la sensación de que hay que llegar a un punto medio. Me parece interesante que las empresas de tecnología estén avanzando. Sin embargo, no son empresas públicas, son empresas privadas, evidentemente, que tienen como objetivo también ganar dinero. No, no están, a lo que voy con esto, su principal interés no es el bien común, ¿ya? Pero el impacto de esta herramienta en la sociedad completa, entonces hay que encontrar una suerte de balance. Yo al menos soy de la opinión, así como muchos científicos también, de distintas áreas, por cierto, de que necesitamos regulaciones más estrictas, particularmente a la luz de los eventos más recientes, de los que han ocurrido en los últimos 6 meses, ¿ya? Tengo la sensación que es tremendamente importante, más aún, por ejemplo, cuando ahora, y esta es otra noticia relativamente reciente, hace un par de semanas, ya hay disponible una aplicación que se llama Sora y que permite generar videos tremendamente realistas, Ujú. con un par de instrucciones, tremendamente realistas. Y se está desdibujando el límite entre lo que es real y lo que no. Entonces ya está pasando mucho que distintas personas, niños, jóvenes, adultos, adultos mayores, ya no saben distinguir cuando un video está hecho o no con inteligencia artificial. De hecho, en Instagram el otro día me apareció uno, me dice, ¿cuál de estos dos videos es inteligencia artificial? Chuta, dije yo, el de arriba, no, era el de abajo. Después, pasaron 5 videos, me equivoqué en todo. Ujú. Me equivoqué en todos los videos. Entonces, estamos llegando a un punto en que la inteligencia artificial está generando evidencia digital que ya no es creíble. Entonces, estamos llegando a un punto súper interesante en la historia en el que efectivamente no sabemos distinguir si lo que vemos pasó o no. Y eso es súper peligroso. Puede ser un disruptor de las democracias, de la paz social. O sea, imagínate que alguien quiera hacer creerle a otra persona que un tercero cometió un delito y le dice, quiero que Álvaro Correa aparezca robándole la cartera a una señora en la calle. Mm. Mm. Y chute, y te llama alguien, oye, Álvaro, ¿qué onda? ¿Está ahí? No, si yo no, pero si lo vi, lo vi, lo vi, este eres tú. Y la Mm. peor parte es que vas a ser tú, es tu cara. Es tu cara porque está reconocida acá y están los datos. Chuta, estamos llegando a ese tipo de mundo. Entonces, hay gente que dice que todas estas aplicaciones
deberían tener un sello de agua atravesado de lado a lado que diga hecho con inteligencia artificial, Ujú. ¿ya? Evidentemente las empresas no quieren eso. Entonces, es interesante porque al final, ¿qué es lo que necesitamos? ¿Necesitamos más videos de Álvaro Correa robando billetera? ¿O Ujú. necesitamos aplicaciones que permitan acelerar el descubrimiento de fármacos, mejorar la calidad de vida de las personas, limpiar los océanos, acelerar la transición energética, buscar formas alternativas de... Chuta, es interesante esa discusión y creo que esa es la que hoy no estamos teniendo. Oye, Gabriel, y pensando, ponte tú, nosotros que somos padres, un poco siempre pensamos en el futuro de nuestros hijos, qué va a venir, nadie sabe, hay mucha Eh, incertidumbre. En relación a todo lo que hemos hablado, ¿tú te muestras optimista o pesimista en relación a esto? ¿Qué le podrías decir a tus hijos en relación a lo que va a venir? Porque uno siempre piensa, la educación que uno le está dando tendrá que ver con lo que va a venir, o estará un poco perdido, los colegios están medio atrasados en lo que deberían estar cambiando para poder adaptarse a los nuevos tiempos. es un punto súper interesante. Yo creo que ahí, muchas veces con la tecnología, tenemos la reacción que tenían los primates no humanos, los monitos, con algo dorado, algo que brilla. Y sentimos una atracción, pero así fulminante. Y queremos jugar con ese aparatito y lo peleamos y todo. Pasa mucho con los smartphones. Tú ves en la calle niños de, no sé, 1 año, 2 años que van en el coche mirando cosas en el teléfono. Ujú. Que yo lo entiendo. O sea, un padre, una madre superado con 2 o 3 cabros chicos que necesita mantenerlos en control. Y, ¿sabes qué más? Toma. Y lo que estamos haciendo, las consecuencias de eso, nadie las sabe. Nadie las sabe. Eh, en el caso de mi hija, nosotros no le dimos un teléfono hasta que no tener un teléfono resultó complejo. O sea, en el fondo todos sus compañeros tenían y ella no. Y redes sociales, no, por ningún motivo. ¿Ya? Em, de hecho, si tú miras entrevistas de gente de Silicon Valley, la relación que ellos tienen con la tecnología en sus casas es completamente distinta a la que venden. ¿Tá? Ujú. No aplicaciones, no pantalla, no videojuegos, nada de eso. Nada de eso. Y por una muy buena razón, porque insisto, esta tecnología está hecha para que estemos ahí. Muchas veces la gente me dice, oye, mira qué inteligente esta guagua, agarró el teléfono y solito cachó cómo funcionaba. Y dices, no, no es la guagua la inteligente. El que es inteligente, la que es inteligente, el ingeniero o ingeniera que desarrolló un software que incluso una guagua puede usar. Ahí está el que es capo, ¿ya? Ujú. Porque para eso fue hecho. Es una tecnología suavecita, que no tiene nada de áspero, que funciona casi por arte de magia, porque es el objetivo, que uno esté metido acá. Entonces, eh, pero insisto en este punto, yo entiendo cuando eso ocurre, cuando alguien dice, ¿sabes qué? Quiero mantenerlo tranquilo un rato, teléfono. Necesitamos otras herramientas, está claro. En los colegios es un problema. Los teléfonos en los colegios se han convertido en un tremendo problema. Hay colegios que de frente los prohibieron. Están prohibidos. Y ustedes entran a la sala y van a una caja. Y si el papá quiere contactar al hijo, está el teléfono en la portería, está el teléfono directo, y lo llaman y dice, oye, ni un problema. Sale del colegio y se le devuelve su teléfono. En la calle lo van a tener. En el colegio nadie necesita un teléfono celular. Es que si pasa algo, ya van al colegio, no hay problema. El colegio tiene teléfonos. ¿Ya? Hay formas de comunicarse con los estudiantes cuando están en el colegio. ¿Ya? Entonces, hay también muchos padres, y de hecho es súper súper interesante. Conozco una persona que tiene una cruzada para prohibir los celulares en los colegios. Y me dice, muchas veces los principales detractores de esta medida son los propios apoderados, que me dicen, ¿por qué? Pues si yo pagué por el teléfono, quiero que mi hijo lo use. Y yo decía, no entienden el tremendo daño. Y las justificaciones son pésimas. No, es que quiero estar en contacto con él todo el día. Si están en el colegio, están en contacto con él, ya van al colegio. En la calle donde a lo mejor pierden el contacto y ahí se les devuelve el celular. Pero lo hemos convertido finalmente en una suerte de muleta tecnológica. Em, y la pregunta que tú haces, Álvaro, es súper interesante porque efectivamente nadie tiene ni la más mínima idea de cómo van a ser los trabajos en 20 años más. Nadie tiene idea. ¿Qué va a hacer un abogado en 20 años más? No tengo idea. ¿Qué va a hacer un panadero en 20 años más? Va a hacer pan. Lo tengo súper claro. Si es que existen todavía, si no han sido reemplazados. Ahora es difícil porque es trabajo manual, o sea, tendremos que tener un robot que haga marraquetas, ¿ya? Es interesante, hay ciertos trabajos que probablemente van a cambiar un montón, hay otros que no van a cambiar tanto.
La pregunta es, ¿qué esperamos de la tecnología? Si usted hace una encuesta, por ejemplo, le pregunta a un montón de personas, ¿qué espera usted de la tecnología? Y probablemente muchos te van a decir, yo espero que haga mejor la vida, porque en el fondo eso es lo que esperamos, que la tecnología facilite la vida, que la haga mejor. Tecnología menos contaminante, que haga el mundo un lugar mejor, que me permita tener más tiempo libre, que mejore la salud de las personas, qué sé yo. Y la pregunta es, ¿qué tan distanciados están esos deseos sociales por usar la tecnología de lo que está realmente ocurriendo con el desarrollo de la tecnología? Yo tengo la sensación de que, considerando lo complejo que va a ser el mundo del futuro, y esta idea de la realidad desdibujada, tal vez lo que, lo más razonable que podemos esperar de los colegios con respecto a los hijos, es que les enseñen a pensar de manera crítica, entendiendo que se pueden equivocar, que la evidencia es súper importante, que tener la razón no es lo más importante, que tratar de entender el mundo es lo más importante. Y en eso me puedo equivocar y está muy bien que cambie de idea, ¿ah? Que eso no tiene nada de malo, que no hay un castigo social al que dice, sí, ¿saben qué? Antes yo pensaba esto, pero me equivoqué, ahora pienso esto otro, que eso no tiene nada de malo. Yo creo que el desafío de los colegios es mayúsculo, porque tienen que competir con la tecnología, por enseñar habilidades complejas, y probablemente la más compleja de todas sea pensar de manera crítica. Oye, y en eso, tú como Gabriel León, ¿qué crees más, vamos a ser más humanos o menos humanos en 20 años más? Uf, a mí siempre hacer predicciones no se me da. Creo que es muy difícil, muy difícil. Piensa tú que hace, no sé, 100 años predecíamos autos voladores y nadie predijo Internet. Por ahí tal vez, no sé, Isaac Asimov se acercó un poco, pero autos voladores todavía no tenemos. Entonces, predecir el futuro es difícil porque de repente hay un descubrimiento notable en 2 años más y cambia el curso de la historia. Em, yo espero, no es que yo crea, pero yo espero que seamos más conscientes de nuestra relación con la tecnología y para qué la queremos y cuándo la necesitamos. Porque no necesitamos tecnología en todo. Y creo que aprender esa lección, en el fondo, cuándo sí, cuándo no, podría ser una lección súper interesante. En el fondo, tenerla a disposición, pero yo decido cuándo usarla. ¿Ya? Ujú. Estamos llegando a puntos bien interesantes con respecto a nuestra relación con la tecnología. El otro día veía una discusión súper interesante porque algunas marcas de automóviles te venden el auto, pero además te venden una suscripción mensual. O sea, tú tienes que pagar $20 al mes para poder tener los asientos calefaccionados. O pagar $30 al mes para que la cilindrada se use al máximo. O sea, todos los caballos. Entonces, estamos pasando a una sociedad donde estamos lentamente empezando a arrendar todo. Hubo una discusión súper interesante hace poco con Photoshop, una aplicación de edición fotográfica muy usada en el mundo, que antes uno la compraba, tú comprabas el programa, lo instalabas en tu computador y era tuyo. Pero de repente ya no, de repente te lo empezaron a arrendar, era una suscripción permanente. Tú tenías que todos los meses pagar por la aplicación. Entonces estamos llegando a un punto en que estamos empezando a arrendar tecnología y tú no puedes comprar tecnología. Ujú. Hay impresoras que si tú no pagas la suscripción mensual ya no imprimen. Tiene tinta, tiene todo, pero no imprime porque tienes que pagar $20 al mes, además de haber comprado la impresora y de haber comprado los cartuchos originales, porque reconoce cuando no son originales. Entonces, estamos llegando a una suerte, el otro día alguien mencionaba eso, feudalismo tecnológico. Ujú. Y es bien interesante cómo el mundo podría ser de aquí a 20 años más con respecto a esa trayectoria en particular, a nosotros como permanentes arrendatarios de tecnología, ¿ya? Pero está el otro lado también, y en el fondo es como el bien social, bien común, como un motor del desarrollo tecnológico. Ujú. La pregunta es, ¿cómo estas dos cosas se van a mezclar? ¿Y cuál va a ser el producto que salga de esa mezcla? Yo predicciones, pésimo para las predicciones, Está creo que son difícil. muy complicados, muy complicados. Lo que sí sé es que la tecnología va a tener cada vez un rol más importante en nuestras vidas y aquellos que al menos entiendan un poquito de cómo funciona van a tener una ventaja comparado con aquellos que solo la usan y no tienen idea de cómo funciona. Perfecto, Gabriel. Bueno, te queremos agradecer. Muchas gracias por esta conversación clara, entretenida, necesaria,
que no solo dependemos de las máquinas, sino también de lo que nosotros creamos y que ojalá más adelante soñemos con un mundo más feliz y más humano. Eso es lo que yo Gracias, espero Gabriel, un también. abrazo grande. Seguimos en contacto y muchas gracias a todos por habernos acompañado. Nos vemos en una próxima. Que esté Chao, muy bien. gracias. Chao, chao.